Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Para nosotros es más que un honor poder estar compartiendo con nuestro hermano Pastor Osorio. Una gran bendición poder compartir el tema que en esta noche el pastor nos trae, que va a ser de gran bendición. Pastor, bienvenido a tu casa, Sinaí Estudio TV. Amén, amén. Pues muchas gracias. Creo que la bendición realmente es para mí el poder estar aquí en este lugar, dándole al Señor siempre la gracia por su misericordia. Gracias al Señor por llegar o estar más bien en contacto con las personas que puedan estar en sintonía con este espacio. Bendiciendo de antemano esta obra muy encomiable, que yo sé que toca a mucha y alcanza a mucha gente. Dios bendiga a tu equipo de trabajo que te acompañan en esta visión. Amén. Y que el Señor le siga dando la dirección en todo. Así que para nosotros es una gran bendición poder estar con ustedes. Amén, amén. Sobre todo compartiendo la palabra del Señor, que es una palabra de vida, palabra de transformación, que nos lleva a tener una relación y conocer acerca de Dios. Pastor, estos micrófonos, Sinaí Estudio TV, es su casa y le dejamos a usted con el tema que en esta noche va a compartir. Amén, gloria a Dios. Sí, Cristian, aunque no creo que lo vaya a hacer solo, porque quiero que me acompañe. Amén, claro que sí. Claro a desarrollar algunos puntos de vista de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y quiero compartir con todos ustedes un tema que es tan interesante como cualquier tema que emane de la palabra de Dios, porque Amén. la palabra de Dios es inspiración de Él, es propósito de Él, y creo que todo lo que emana de ella pues es bueno. Así que Amén. yo quiero compartir un tema basado en un solo versículo de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y en base a esa lectura, pues quiero que tratemos un tema quizá poco común, pero me gustaría hacerlo de esa manera, bajo el tema 2 cultos para Dios. 2 cultos para Dios es el tema que me gustaría que tratáramos en este momento. Amén. Y basándonos en lo que dice la Escritura en este capítulo 12 de Romanos, versículo 1, dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Fíjate, hermano Cristian, cuando nosotros observamos este pasaje bíblico, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los romanos, y en esta carta abunda en muchos temas de importancia. Pero me detengo a pensar esto que él le exhorta a los hermanos de la iglesia que está en Roma, pero también a nosotros hoy día, para que tengamos una clara conciencia de las cosas que nosotros hacemos y seamos nosotros los mayores beneficiados de ellas. Amén. Cuando nosotros hablamos de culto, si nos remontamos al origen mismo de la creación, pues nosotros, dice la palabra, que fuimos creados ¿para qué? Para adorar al Señor. Amén. O sea, para rendirle culto al Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén, así es. O sea, el culto no nace ni siquiera cuando comienzan los templos. El culto no nace ni siquiera cuando existen las sinagogas. El culto comienza desde que Dios mismo nos crea, porque nos creó con un propósito para que le adoremos. Amén. Entonces, en toda lo que es la historia y el relato bíblico, nosotros encontramos que Dios no deja de lado lo que es el culto. Un espacio de servicio, de adoración, de rendirle a Él todo reconocimiento, toda honra, toda gloria, unánimemente. Así es. Y así ese culto todavía es un culto que nosotros como iglesia del Señor practicamos y debemos practicar. Amén. Y sobre todo, pastor, como usted dice, un culto. Nosotros cada día, nuestra vida, nuestro día a día, tenemos un culto al Señor. Así nuestro día a día. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida plena en la presencia del Señor. Una vida que sea agradable delante de los ojos del Señor. Y para poder ser agradable delante de los ojos del Señor en nuestra vida, tenemos que hacer un culto racional, un culto personal. Amén. Sí. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que ha sido la práctica de rendirle culto al Señor a todo lo largo de la historia de la iglesia, de nosotros los creyentes, pues
muchas veces como si se hubiera desgastado en nosotros el saber lo que es un culto al Señor. Muchas veces la gente dice, me voy a preparar porque voy para el culto, voy a llegar tarde al culto, porque todo lo visualizamos desde un punto, yo estoy aquí y el culto allá. Yo estoy aquí y el culto se va a dar en tal lugar. Así es. Pero cuando nosotros hablamos de dos cultos para Dios, es pensando precisamente en lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los hermanos de la iglesia de Roma. Os rogamos, mis hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. ¿Qué implica? ¿Qué significa que sea el culto racional? Significa, mis hermanos, que es realmente la porción de culto que nosotros estamos llamados a dar. Amén. Permanentemente al Señor. Cuando Amén. tenemos una conciencia clara de que no hay un solo culto, sino dos. ¿Y por qué, pastor, los cultos? Esto no es una nueva doctrina, no es una nueva enseñanza, está plasmado. Nosotros muchas veces nos enseña otro tema que es también en cuanto a iglesia y templo. Así es. Voy para la iglesia, Así pero no, es. la iglesia va al templo, Amén. Así es. porque la iglesia somos nosotros. Ahora, Así es. vamos a darnos cuenta que el culto también somos nosotros. Amén. ¿Por qué hay dos cultos para Dios? Porque hay un culto congregacional y está el culto racional que habla la palabra de Dios. Que es la privacidad que tú y yo tenemos con el Señor. Y ese es nuestro culto, dice el apóstol Pablo. Porque cuando digo que se ha desgastado en nosotros quizás la imagen o la esencia que debe de tener el culto congregacional, eso puede representar cómo está nuestro culto racional. Así es. Cuando tenemos una idea clara, una conciencia de lo que es el culto racional, entonces el culto congregacional tiene otro matiz. Pastor, una de las cosas que mayormente veo en la gente y les comparto con los muchachos, que mucha gente cuando va a un culto, a un servicio, a la iglesia, dice, no pasó nada, Así es. no pasó nada. El culto no se dio, no sentí nada. Yo considero, pastor, que cuando la persona dice que no sintió nada, es porque tiene un problema con su culto racional. Perfectamente, eso es así, mi hermano. O sea, eso es algo inequívoco. ¿Por qué razón? Si el culto racional está correcto, el culto congregacional lo estará también. Amén. Por eso la Biblia dice que me vaya a donde? A mi aposento. Así es. Y cerrada la puerta, lloro a mi Padre que está en los secretos y Él lo va a recompensar en público. ¿Qué pasa? Mi culto que yo tengo, mi relación que yo tengo con Dios, que es el culto, es la evidencia que se va a manifestar mientras yo esté en el servicio junto con mis hermanos. Así es. Fíjese, el salmista David hace una invitación en el Salmo 100 acerca de lo que es el culto congregacional. Así es. ¿Eh? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y ahí él detalla cada paso, cómo debe de ser, cómo debe producirse ese culto congregacional. Pero yo no creo que ese canto alegre va a nacer porque yo estoy ya frente a la puerta del templo. Así es. No, ese canto alegre tiene que ser el resultado en mi interior de que yo tengo un culto racional delante de Dios. Amén. Y que al momento de llegar a donde están mis hermanos, pues yo me gozo. A mí no me va a afectar si quién esté, quién no esté, porque ya mi culto racional está bien. Así es. Amén. Amén. Entonces, por eso decimos que el conocer esta parte es de suma importancia. Y de paso, nos ayudaría a corregir ciertos errores que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestras ideas acerca de las cosas de Dios. Yo creo que una de las grandes batallas que se tienen en el servicio congregacional es fruto de que hay problemas en el culto racional. Así es. Los que dirigen el servicio tienen que estar armando tantas cosas para que el pueblo pueda corresponder, para que el pueblo pueda decir amén, para que el pueblo... O sea, es un asunto que tiene que ver, porque si yo no estoy llevando bien el culto racional, tendré dificultad en el culto congregacional. Amén, pastor. Una cosa es que algo que me sorprende muchas veces, pastor Osorio, es que nosotros, la Biblia dice, entras a los atrios del Señor con acción de gracia. Amén. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros en el día a día, quizás hay dificultades que se han presentado en el día. Y muchas veces lo reflejamos, las situaciones que vivimos en el día, y cuando llegamos a la casa del Señor a celebrar un culto o a adorar al Señor, como decimos, muchas veces llegamos y las aflicciones nos afectan
Ahora, yo soy de los que creo una cosa, pastor, como dice la palabra del Señor. Y siempre lo digo y lo comparto con los jóvenes y los amigos. Le digo, cuando vamos a la iglesia, al culto, para adorar y exaltar el nombre del Señor, usted tiene que dejar los problemas o las situaciones que usted ha vivido en el día a día, dejarlo a la puerta. Así es. Cuando usted entra al culto, que usted viene con acción de gracia, como dice la palabra del Señor, como el salmista David decía, entra a los atrios del Señor con acción de gracia. ¿Qué va a pasar eso? Va a pasar que cuando tú dejas la situación que viviste, la dejas en la mano del Señor, o mejor dicho, la dejo en la puerta. Y usted me va a preguntar, pastor, ¿cómo que la deje en la puerta? Claro que la voy a dejar en la puerta, porque cuando entro a la casa del Señor, todo problema, todas dificultades, todas situaciones que se vayan a presentar, si yo la dejo en la puerta, yo sé que mi Padre Celestial se va a encargar de dar la solución. ¿Por qué? Porque mi culto que yo voy a ir, nadie me va a poder quitar esa comunión que quiero tener con mi Padre. Amén. Y encontramos algo clave en la palabra de Dios. Y es que el apóstol Pablo de antemano nos está diciendo cómo es que nosotros vamos a lograr celebrar ese culto racional a Dios. ¿Cómo? Presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. O sea, el cuerpo nuestro, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Así es. Y debemos de presentarlo al Señor en sacrificio. Si queremos realmente nosotros brindarle un culto al Señor genuino, tenemos que comenzar hasta con nuestro propio cuerpo. Por eso no estoy yo de acuerdo con la idea tan libertina que se tiene hoy día dentro del pueblo de Dios muchas veces. Uh-huh. Yo creo que la palabra de Dios habla claramente que a mí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque yo puedo caer en el error de que pensar que yo tengo derecho a hacer tal o cual cosa, hacer de tal o cual manera. Tengo que tener cuidado porque eso puede afectar ese culto racional que Dios espera de mí. Amén. Tenemos que sacrificar nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestra palabra, bendito el nombre del Señor. Tenemos que vivir una vida, no solamente déjame consagrarme porque voy para el culto de las 7 de la noche. No. Es que tan pronto nosotros abrimos nuestros ojos, conscientemente comenzamos a brindarle o a celebrarle al Señor un culto racional delante de Él. Debemos de entender los creyentes que nuestro día a día es un culto delante del Señor. Amén. En ese culto tú no tienes un pastor que te está mirando. En ese culto, nadie te va a poner en el programa. En ese culto tú tienes una parte permanente. Y ahora voy a una parte que es muy llamativa de este tema. ¿Por qué razón? Porque en el culto congregacional es donde más se generan ciertas dificultades, quejas por aquí, la gente reclamando muchas veces no me dan parte, no me toman en cuenta, en fin. Ahora, cuando entendemos lo que es el culto racional, la importancia que tiene el culto racional, entonces te vas a dar cuenta que no es tan necesario que te digan si tú tienes una parte o no en el culto congregacional. Amén. Lo primero es que en el culto racional permanentemente usted es que hace el programa. Fíjese, ¿qué le parece? Eso es así. Y una cosa, pastor. Lo importante es, muchachos que están aquí con nosotros, es que nosotros, en el culto, como dice el pastor, en el culto congregacional, hacemos un programa de acuerdo a lo que creemos. Fulano canta bien. Exactamente. Ale predica bien. Y vamos de acuerdo al programa que vamos llevando. Pero cuando nosotros estamos acostados, donde la palabra nos enseña que estemos en lo secreto, en lo racional, en llevar una vida plena durante todo el día, aún yo le haya fallado al Señor, yo con mi culto vengo delante del Señor y el Señor me perdona. ¿Qué pasa? Yo tengo a Alex, pero no te tengo en cuenta, no tengo a mi hermano, a mi hermano José en cuenta, por la causa de que José no le veo, no lo siento, que puede predicar, que puede hablar, que puede cantar. No lo siento, porque no le siento No, quizás José no está pasando su mejor momento en este momento. Pero Alex sí siempre está predicando. Alex siempre está cantando.
Ale, discúlpame que tomaste un nombre de ejemplo. Ale siempre está cantando, Ale siempre está predicando, Ale siempre está activo en las cosas del Señor. Pero Ale está tan activo en las cosas del Señor y dice el pastor, Ale, te toca el domingo el mensaje, pero Ale no agarra la palabra del Señor, sino que agarra y entra a YouTube y ve un video de Juan Carlos Harrigan o de alguien y comienza a predicar en base a lo que está mirando. Y yo sé lo que creo, pastor, que estamos hablando de un culto racional. Todo va conversado a lo que es la palabra del Señor. Si tú tienes una relación directamente a lo que el pastor nos quiere compartir, una relación directamente con el Señor, no es necesario que tú digas que te pongan parte. Así es. ¿Por qué? Porque quien va a poner la gracia delante de ti es el Señor. Y Dios va a tocar al pastor, al hermano. Mira, toma en cuenta a nuestro hermano Juan para que Juan comience a hablar de la palabra del Señor. Y cuando Juan se pare a hablar de la palabra del Señor, porque ya Juan tuvo una relación, ya Juan ayunó, ya Juan oró, ya Juan se preparó. ¿Por qué? Porque Juan sabía el compromiso que tenía para hablar la palabra del Señor. Pastor, algo que me sorprende porque me traigo un pequeño testimonio de algo que pasó. Mi mamá nunca ha predicado, nunca había predicado en la iglesia. Nunca. Nunca se había parado de predicar. Mi mamá sí la canta en los coros, le gustaba. ¿Qué pasa? Le dice a mi mamá, te toca predicar. Y mi mamá me dice, yo nunca he predicado. Pero cada día la doña, todas las noches antes de acostarse, la doña está poniendo música, escuchando mensajes y antes de acostarse orando y pidiéndole al Señor. Y cuando le llegó el tema el tiempo, le dije, toma el mensaje. Claro, es una bendición tú poder hablar de la palabra del Señor. Le digo yo a la doña. Me dice la doña, ¿y de qué voy a hablar? Yo le dije, es que no tiene que decirme a mí. Ora al Señor y Dios se encarga. Mira, hay un tema muy bueno que tú puedes hablar. Es el tema que tú vives todos los días. Tú ora. Habla de la oración. Ese es el tema que tú llevas. ¿Por qué? Porque todas las noches yo te veo que tú te levantas a orar en la madrugada, te levantas a orar en la mañana, te levantas a orar en la noche antes de acostarse. Ese es el tema tuyo. Habla de la oración. ¿Qué pasa? La mujer nunca ha predicado. Nos sentamos a estudiar la palabra del Señor en conjunto y a organizar el mensaje junto con ella. Cuando comenzó la mujer a predicar, mi madre comenzó a predicar. Algo impactante que me impactó fue que mi mamá ha dado un mensaje mejor de lo que yo predico. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenía una relación, tenía Así su es. culto relacional Así en el es. altar, tenía su culto orando todos los días para que Dios ponga su gracia, su favor sobre ella y que cuando habla la palabra del Señor, la gente sea ministrada y eso fue manifestado en el público. Así es. Cuando hablamos de la importancia que tiene el culto racional, es para que cada creyente entienda esto, la importancia que tienes tú delante del Señor. Amén. En el culto racional yo decía ahorita que usted es que hace el programa. Porque en el es. culto congregacional lo hace el pastor, lo hace el líder de grupo que le pueda corresponder ese día. Y tú entonces estás ahí a la expensa de si te toman en cuenta o no. Puede ser que sí, puede ser que no. Así es. Pero en el culto racional, oye, tú haces el programa. Amén. Y haces el programa y no te quedas sin participación. Porque tú eres el adorador en el culto racional. Tú eres el que intercede en ese culto racional. Tú eres el que tiene que abrir la boca y glorificar al Señor en ese culto racional. Porque en ese culto racional solamente están tú y Dios. Amén. Cuando entiendes esto, entonces te darás cuenta la importancia que tiene este culto racional. Amén. Porque es muy fácil uno decir, como ya en este caso yo me ubico en mi vida de miembro que fui antes de ser pastor, uno decir, no me toman en cuenta, yo aquí parece que estoy pintado, o que lo otro, que aquello, pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo antes de llegar a este horario? ¿Estoy yo en comunión con el Señor? ¿Estoy yo dándole a entender a los que me ven que yo estoy delante de Dios? Porque el culto racional tiene que ver con esto, que aquellos que te vean sepan que están delante de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le estás rindiendo culto al Señor, no solamente en palabras, sino en hechos. Por eso que el verdadero creyente se conoce cómo habla, cómo camina, cómo se comporta. Eso no está en negociación, aunque hoy día lo quieran negociar. Eso no está en negociación. Nosotros estamos llamados a vivir, experimentar y también exhibir una nueva vida en Cristo. Amén. Ahora bien, tiene una importancia tan grande en este culto racional
que usted hace el programa, pero tiene todas las partes del programa. Así es. Qué responsabilidad, para que nos demos cuenta de que una declaración que aparentemente puede ser simple en la palabra de Dios, pero tiene una, digamos, una implicación grande en nuestra vida, que tiene que ver con nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes delante del Señor. Y dejémonos ya de estar pensando en que la culpa es del otro, que mire, en un servicio congregacional depende de lo que usted haga en el relacional. Eso Así no es que es. dique. Así es. Por eso mucha gente dice, mire hermano, déjeme decir una cosa, el que tiene un buen culto racional puede llegar al templo más frío y él lo calienta. Así es. Porque usted no puede esperar que den las 7 de la noche para usted calentarse en el Señor. Amén. Usted no puede esperar que comience tal o cual servicio para que la cosa se llene de gloria. Yo soy de los que no comparto esa parte. Yo sé que el Señor se manifiesta por medio de la alabanza y del regocijo del pueblo, pero yo creo que tenemos que llegar encendidos a la casa de Dios, si tenemos un buen culto racional. Porque no dice que cantemos alegre, habitantes de toda la tierra. Y como les decía ahorita al principio, ese canto alegre no puede iniciar a las 7 de la noche. Es que venga cantando, es que venga alegre, es que mi estado de ánimo, mi actitud delante del Señor en este culto racional sea de una persona que está gozosa. Amén. Aunque no esté vociferando cosas en el día, obviamente, porque uno no va a estar todo el tiempo así. Pero bien, que con nuestros hechos se note que estamos gozosos en el Señor. Amén. Y mire, el Amén. que hace eso no sale diciendo que el culto estaba frío, ni que hubo guerra. La guerra sabemos que hay, pero no está pensando en guerra. No, claro que no. No. Así Porque es. es que está concentrado en que sabe que al Dios que ha estado ante la presencia de él durante todo ese día, es el Dios que da la victoria sobre todas las cosas. Amén. Amén. Así es, pastor. Una cosa, pastor, que usted está tocando en este momento y ya lo hemos hablado, pero una de las cosas que vemos en el día a día es que la gente, de acuerdo al ánimo que yo siento, es que yo voy a adorar al Señor. Sí. Es lo que vemos en el día a día de muchas personas, lamentablemente, en el ánimo que yo me siento, de la manera que yo me siento, es que yo voy a adorar. Yo considero que no. No. No debe ser así. Yo considero que no. Yo considero, como uno se mueve en el área de adoración, yo considero que cada día, cada momento de tu vida, tienes que estar conectado con el cielo. Así es. Cada día. Y para yo poder tener un culto racional, yo tengo que estar conectado en el cielo. Así es. Claro que sí. Si ando desconectado, pastor, lamentablemente las situaciones me van a ahogar. Amén. Y voy a llegar al culto, pastor, con una actitud. Mi hermano está cantando y yo llego así. Pero yo no he ido a presentarme delante del Señor en el día, lo que me ha pasado en el día. Así es. Pero mi hermano está predicando y yo estoy así. Tú sabes lo que hablamos. Tú sabes que... Pero ya tuviste, ya vas a salir con el hermano. Ale, oye, la canción que grabamos, tú sabes, la vamos a lanzar. Pero estamos en el culto. Así es. Estamos en medio del servicio. Ale, recuérdate que los patelitos y el jugo y las cosas que tienen, prepara eso porque pero estamos en el servicio. Nosotros tenemos que ser como la palabra nos enseña, como en el día del Pentecostés. Pastor, la Biblia dice que estaban todos unánimes, Y juntos. con un mismo sentir y un mismo espíritu. La gente, los que estaban en el Pentecostés en aquel día, yo anhelando estar ahí también. Pero vamos a recibir también. Nosotros hemos recibido. Y la Biblia dice que cuando están juntos, unidos, con un mismo sentir y un mismo espíritu. Quizás uno estaba pasando su peor situación, pero la persona estaba conectada con un mismo sentir y un mismo espíritu. Amén. En recibir una promesa. Y yo considero que si yo tengo un culto racional, mi intimidad con el Señor, cada día que yo voy a la iglesia, voy con la actitud de recibir una promesa. Así es. Debemos de pensar en esto como creyente, como iglesia. La importancia que tiene el culto racional en nuestra vida. Amén. Yo le pregunto a usted, hermano Cristian, ¿usted cree que un creyente que en su culto racional no tenga interés, hambre, sed de leer la palabra de Dios, le va a dar ese deseo en el culto congregacional? No.
¿Usted cree que el que en el culto racional no trata de tener una comunión íntima con el Señor permanentemente, no importa lo que esté haciendo, pero meditando en el Señor, lo podrá hacer durante el culto racional, No, congregacional, perdón? no, es que nos volvemos más pericos. Sí. En el culto congregacional suceden muchas cosas, mi hermano, que si nos ponemos a analizarlas, quizá tendríamos que hacer no sé cuántas secciones de este programa, Así es. de tantas cosas que tenemos que enseñarlas al pie de la palabra de Dios y de manera correcta para que no vivamos a ciegas en lo que nosotros hacemos para el Señor. Así es. Pero ciertamente debemos de entender la importancia que tiene el culto racional delante del Señor. En el Amén. culto congregacional nosotros encontramos una parte que colectamos. Vamos a comenzar, o sea, digamos, una programación tradicional de las iglesias, aunque hoy día hay diferentes métodos de realizar servicios, dependiendo, pero regularmente momentos de oración, momentos de adoración avivada, o como solemne, como sea. Hay un momento en que también se toman ofrendas en el culto, porque la ofrenda es un principio doctrinal. Amén. Así es. Se toman ofrendas en el culto. También en el culto congregacional encontramos una parte que decimos que quiéramos empezar, pero para mí son todas especiales. Pero como se trata de exponer la palabra de Dios y entendemos que Dios va a hablar con nosotros a través de su palabra, decimos, ¿verdad?, que es el plato especial. O sea, está el mensaje. Ahora yo quiero decirle a cada hermano, cada amigo que pueda vernos por este medio, que en ese culto racional todo eso es usted. Así es. En el culto racional, yo soy la ofrenda. Amén. O sea, Amén. en el congregacional, la ofrenda son monedas, billetes. Y debemos de darlo eso, porque no es que lo vamos a descartar, Ujú. ni a Así desvirtuar, es. no, eso tiene su importancia. Así Y es. aún eso, debemos, dice el apóstol Pablo, darlo como hayamos propuesto en nuestro corazón, Amén. no con tristeza, sino con alegría. Así es. Esa ofrenda material, con la Amén. cual nosotros decimos a Dios que tan agradecidos estamos de Él, que de lo que recibimos de su mano, de eso también le damos, todo eso. Sí. Pero vamos a ver esa ofrenda en el culto racional. Recuerda que tú no puedes meterte la mano en los bolsillos en el culto racional para dar ofrenda. La ofrenda eres tú. Amén. En el culto racional, el mensaje eres tú. Así es. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas leídas. Y el Señor que nos ayude a todos, a cada día poder ser cartas leídas. Así es. Porque Así es. esto que nosotros estamos analizando y dándole a usted también por la palabra, no creas que es solamente de aquí para allá. A nosotros nos atañe, a nosotros nos compete entender que esto es de parte de Dios. Amén. Amén. Pastor, a mí me pasó algo. Bueno, lo comparto fue con mi hermano Alex, que está aquí también con nosotros. Yo me acerqué, estamos en el culto, en medio del culto, y en medio del culto le digo yo a Alex, Alex, mira, vamos a, ¿sabes que lo de la canción? Vamos, y Alex me dice, manito, discúlpame, hablamos cuando salgamos. Y yo dije, wow, tremendo. Sí. Y nos quedamos escuchando la palabra del Señor. Yo dije, fue una falta mía. Muy correcto. Y eso hoy en día nos ayuda lo que estamos compartiendo en esta noche. Sí. Es penoso, mi hermano Cristian, es penoso ver el comportamiento de muchos creyentes dentro del templo a la hora de nosotros rendirle culto congregacional al Señor, desinteresados totalmente en lo que se está haciendo, desconectados de lo que se está haciendo. Así es. Y eso es muy lamentable, Así pero es. el propósito de esta enseñanza es que tomemos conciencia de lo que nosotros practicamos cada día con la intención de agradar a Dios. Amén. Entender que realmente estamos llamados para mejorar. Amén. Y le pedimos al Señor que cada día nos ayude, nos direccione a tener un mejor comportamiento, un mejor conocimiento acerca de las cosas que hacemos para Él. Amén. 2 cultos para Dios es que nosotros celebramos de manera permanente. Amén. Así es que esperamos que esta enseñanza sea de edificación, fortalezca la vida de cada uno
de nuestros hermanos en cada congregación y nos ayude a cada uno a ser mejores creyentes y mejor participantes en ambos cultos. Amén. Son dos cultos que tenemos que darle al Señor. Recuerden que cuando nosotros nos sorprendió el tema de la pandemia en el 2020, Así es. la iglesia no tenía un plan de contingencia. Nosotros solamente, porque a nosotros nos dirige el Señor Amén. y nos Amén. guarda Él. Pero la Amén. iglesia no tenía, ningún pastor tenía experiencia de pandemia, ningún ministro tenía. Así es. Mas sin embargo, creo que la iglesia, y esto debemos de reconocerlo, en su gran mayoría, sabe practicar el culto racional. Amén. Porque de no ser así, cuando hubo la reapertura de los templos, no hubiesen casi creyentes. Así es. Pero bajo el entendido de que nosotros somos realmente la iglesia y nosotros somos el templo, no importa cómo nos encierren, cómo nos limiten, hay cosas nosotros que el hombre no tiene permiso para poderlas controlar, como nosotros rendirle un culto racional a Dios. Amén. Y creo que eso fue lo que nos ayudó a que luego de que todo pasó, la iglesia siga hacia adelante. Amén, así es, pastor. Fue difícil, muchos, tuvimos la oportunidad de poder, por lo menos en línea, el pastor grabar un mensaje para, Sí. para nosotros poder ver el culto en vivo Así es. o escuchar una nota de hoy de repente por WhatsApp. Por WhatsApp. Y a veces teníamos, todo se cerró, pero teníamos la oportunidad. Yo creo que Dios permitió eso para que la iglesia entendiera directamente que tenemos que tener un culto más racional, Amén. cercano a la presencia de Dios. Amén, así es. Ciertamente fue una experiencia buena para la iglesia, porque esto hizo que los que realmente están buscando de Dios se acercaran más. Amén, así Y es. los que estamos, ¿verdad?, en el servicio ministerial también aprendamos. Yo jamás me imaginé como ministro tener que hacer una presentación de un niño por WhatsApp. Pero ese fue el medio que el Señor proveyó en ese momento. Amén, amén. Y todo lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor tiene una validez. Así es. O sea, para Así que es. entendamos el poder que tiene el culto racional y salirnos del marco que quizás tenemos encerrado ahí, que si no es fuera de eso no se puede. Así es. Eso es así. Donde quiera que hay un creyente, hay una iglesia. Donde quiera que hay un creyente, hay una llama viva delante del Señor. Amén. No podemos nosotros esperar que llegue las 7 de la noche, las 6, el horario que sea de iniciar un servicio, para nosotros comenzar a decir, voy para el culto. No, no, no. A ese servicio van muchos cultos. Cada creyente es un culto que se va sumando y Dios se tiene que traer como resultado el avivamiento de Dios. Amén, amén. Así yo lo creo. Y yo sé que en el nombre de Jesús hay algo más que se avecina, pastor, porque sabemos y creemos que muchas personas a partir de este momento, si usted hacía este tipo de práctica, que iba a la iglesia a tener dos cultos, habían dos cultos en el servicio, un culto con el amigo que está al lado, o el hermano que está al lado, y el pastor o el hermano que está ministrando o está dirigiendo, o cantando, adorando al Señor, y yo hablando. Yo creo que a partir de ahora yo sé que con esta enseñanza, yo sé que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Amén. Aquí el apóstol Pablo lo que está dándonos a entender es que la intimidad con Dios, esa relación personal de búsqueda con Dios, es lo determinante en la vida de nosotros los creyentes. Cuando Así dice es. que eso es vuestro culto racional, eso es lo que nos corresponde, eso es lo que nos toca a nosotros. Porque a un servicio de una iglesia, dentro de un templo, puede entrar cualquiera. Eso debemos entenderlo, porque las puertas de los templos están abiertas para todos. Para todo el mundo. Así O es. sea, es un culto que va el que quiere estar en comunión, el que no quiere estar en comunión, va el que quiere hablar con el hermano, va el que quiere realmente recibir de Dios también. Pero Así es. en el otro culto, entre tú y Dios, entre yo y Dios. O sea que ya ahí no puede decir que voy para el culto, porque es que yo soy el culto. Amén. Lo que yo estoy diciendo, eso es el culto. Lo que yo estoy haciendo, eso es el culto. Recuerde que si estoy haciendo algo que no agrada a Dios, ese culto tiene problemas. Si estoy haciendo algo que no está de acuerdo o sujeto a la palabra de Dios, ese culto realmente tiene problemas. Así es. Yo estoy siendo, digamos, dando un mal mensaje en ese culto, porque mis actos son mis prédicas. Así es. Recordemos bien, Así es.
y esto es una anécdota que es muy popular en el pueblo cristiano, de un predicador que estaba disertando un mensaje muy fogoso en un lugar lleno de amigos, pero aparentemente este predicador tenía una conducta que no era la más adecuada, quizá en su diario vivir, alguien conocía algo de él. El caso es que él predicaba, ya usted sabe, a voz en cuello, y mientras hacía una pausa en el mensaje se escuchaba una voz de por allá que decía: predicador, predicador, por favor, haz silencio, que tus hechos no me dejan escuchar tu palabra. Wow. Hey, y estas son cosas que tienen que ver con el culto racional. Así es. Porque posiblemente, y esto le puede pasar a cualquiera, Así si es, claro. uno no se cuida, posiblemente uno pueda tener un momento quizás de fervor dando la palabra de Dios, pero hay cositas sueltas por ahí que no hemos corregido. Y eso, en un momento determinado, puede haber alguien que diga: muy lindo que habla, pero muy feo que vive. Así. Así es que eso tiene que ver, mis hermanos, porque tiene que ver con que nosotros creamos conciencia Amén. en el Señor, y que el Señor nos ayude a todos Amén. a cada día poder dar lo mejor de nosotros para Él Amén. Así es, pastor. en nuestro diario vivir y Amén. cuando estamos en su casa junto a la congregación. Amén, amén. Así es, pastor. Mantener cada día una relación directamente con el cielo. Yo creo que cada día tenemos nosotros que cambiar el lenguaje y cada día hablar el mismo lenguaje del cielo. Sabemos que tenemos debilidades, tenemos situaciones, no somos perfectos, pero sobre todas las cosas entender que cuando vamos a nuestro culto racional que tenemos con el Señor, las imperfecciones se quitan. Así Y Dios es. pone su gracia y su favor. Y por medio de la gracia y el favor de Dios, ahí es que comienza a resplandecer, y la presencia de Dios en todo lo que tú haces, vas a ver el resultado de lo que Dios va a hacer. Amén. Y ejemplos bíblicos tenemos suficientes Muchos. para nosotros hacer entender a la iglesia la importancia que tiene esto que hemos estado hablando. Ana era una mujer que tenía un culto racional, permanente, conocía a Dios, a tal punto que fruto de ese culto racional fue que ella pudo ver realmente la gloria de Dios Amén. manifestada a su vida, porque aún quienes estaban llamados a ver otra cosa en ella no veían eso, porque eso se puede dar en el culto congregacional, que Así hasta es. falta de visión pueda haber, mas sin embargo, en Ana había una manera de servir a Dios de manera genuina, que solamente Dios conocía eso. Amén. Por eso es que en el culto racional, les decía ahorita, eso es entre tú y Dios. Así es. Uno en el culto racional puede decir todo lo que uno quiere en Todo el lo que uno congregacional. Y Sí yo le es. alabo de corazón, y yo le alabo con mi voz, pero vamos a ver si en el racional yo estoy dispuesto a alabarle de corazón, que nada más lo sabe Dios, lo sé yo. Porque de Amén. repente el hermano no puede ver en el congreso y decir: "Ay, pero verdad, ese hermano es fogoso". Pero eso puede ser que nada más sea ahí. Así es. Así Y es. Dios, me perdone, no estamos juzgando ni condenando a nadie, pero son cosas que suceden. Lo Así que es. interesante es que así como nosotros estemos en el culto racional, personal, así sea también delante de la congregación. Amén, amén. Sobre todas las cosas, eso es una enseñanza, mis hermanos, que nos enseña a que cada día nosotros sigamos nuestros pasos en dar lo mejor de nosotros al Señor. Nuestro culto racional, cuando lleguemos al congregacional, ahí vamos a ver la manifestación de Dios manifestarse de manera sobrenatural. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, es una fuente inagotable que el Señor nos la dejó Así es. para que nosotros podamos conocerle, para que nosotros realmente podamos llegar al cielo. Amén. Para que nadie alegue un desconocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Y como les decía al principio, nada de lo que hay en ella es desperdicio. Todo es beneficio para nosotros. La Amén. palabra de Dios está en nosotros para que nosotros hagamos uso de ella, para que la podamos entender, para que la podamos comprender, para que la podamos aplicar a nuestras vidas. Amén. Amén. Día a día. Es un camino tan claro que dice Isaías, Así es. que por torpe que sea, el que ande por él no se extraviará. Amén, Amén. amén. Así es, así es. Bueno, un placer, un honor compartir este poderoso tema. Muchachos, nosotros a veces ignorantemente hacíamos estas acciones,
Pero gracias al Señor que cada día vamos aprendiendo de lo que es el camino, de lo que es la palabra del Señor y de lo que Dios nos enseña en este mensaje. Pastor, podemos hablar y seguir compartiendo y a la gente enseñándole lo que vivimos cada día. Pero sobre todas las cosas, hay una audiencia que está esperando y diciendo qué el pastor le aconseja. Amén. Bueno, mi consejo básico es que meditemos en la ley del Señor, que es su palabra. Amén. Y creo que lo que nos ha traído en este día es para que nosotros lo pongamos por obra. El apóstol Santiago le escribió a la iglesia, le decía que no seamos oidores olvidadizos de su palabra, sino hacedores de ella. Amén. Si nosotros como creyentes, cada vez que escuchamos un mensaje, una enseñanza, nos proponemos, aunque sea comenzar a practicar, porque el error puede estar en que queremos hacerlo el todo de un golpe. Así es. Pero si comenzamos un día a la vez, si comenzamos a practicar la palabra. Yo oí hablar de un tema de 2 cultos para Dios y aprendí esto. Bueno, pues eso, póngalo en práctica. Amén. Y usted verá que poco a poco usted y yo seremos mejores creyentes. Hagámosle caso a la palabra de Dios poniéndola por obra. Amén. Amén. La palabra de Dios es vida cada día y tenemos que ponerla por obra, como dice el pastor. Así que Dios te bendiga, pastor, más que un honor. Amén. Bueno, yo estoy agradecido del Señor de haber estado con ustedes aquí en Sinaí Estudio TV. Amén. Esperando que esto sea y siga siendo un canal de bendición, que toda persona que pueda estar en contacto con este medio sea alcanzado por el Señor. Amén. No importa cuál sea la situación que pueda estar atravesando, no importa cuál sea el momento que pueda estar viviendo. Yo sé que hay un propósito de Dios. Así es que oro a Dios por cada uno de quienes puedan estar en sintonía con este espacio. Que Dios bendiga su vida, su familia, y Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Así que, hermano Cristian, infinitamente agradecido por tomarnos en cuenta. Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Dios le bendiga más, pastor. Un honor, muchas bendiciones, buenas noches y la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Sinaí Estudio TV, un canal de bendición.